será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Iglesia Bíblica Pacto Eterno. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, a la iglesia presente y a todos los que están con nosotros conectados a través de las redes sociales. Vamos a oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Dice así: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos, Señor, toda la gloria y la honra a ti. Te pedimos, Señor, que hoy podamos, Señor, ser bendecidos, atentos, estar atentos a la palabra, Señor, de verdad, a tu palabra. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Danos la sabiduría, la iluminación para comprender lo que tu palabra dice. Ayúdanos a estar atentos a ella, sabiendo, Señor, que eres tú hablándonos directamente a nuestra vida. Santifica nuestras vidas por tu palabra. Santifícanos en tu verdad. Úsame, Señor, para comunicar de manera fiel tu palabra. Ayúdame, Señor, en mi debilidad para hablar, Señor, a tu pueblo. Fortaléceme. Y te pido, Señor, ten misericordia de mí y de este pueblo. Y que hoy podamos ser exhortados, ser animados, ser consolados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento. El título del mensaje de hoy es: ya es hora de despertar del sueño. Ya es hora de despertar del sueño. En la madrugada del 15 de abril de 1912, cuando el transatlántico Titanic se hundía en las aguas del Atlántico Norte, muchos pasajeros no reaccionaron de manera inmediata. A pesar del impacto contra el iceberg, algunos permanecieron en sus camarotes, otros continuaban conversando, otros estaban jugando cartas y descansando
porque ellos no comprendían la gravedad de la situación. Algunos incluso se negaban a ponerse los chalecos salvavidas porque pensaban que todo era una alarma ficticia, pasajera, algún ensayo. Pensaban que no era nada grave. Dicen dentro de las muchas historias que surgieron alrededor del Titanic que alguien iba entrando con sus hijos y sus hijos estaban temerosos, y al entrar en la puerta de ese inmenso barco, el capitán o alguno de los tripulantes le expresó a esos niños: no te preocupes, que este barco es tan poderoso que no lo hunde ni Dios. Ese día muchos murieron. Ese día hubo una tragedia. Pero muchos no murieron porque el barco chocó contra el iceberg. Muchos murieron porque despreciaron la advertencia que se les dieron en el momento preciso. Y ahí está el centro de todo lo que vamos a desarrollar hoy en nuestro pasaje. Porque ese episodio de lo que sucedió allí refleja una realidad espiritual. Vivimos en una congregación profundamente dormida, en una generación profundamente dormida. Y muchas congregaciones parecieran estar dormidas. El pecado ha adormecido las conciencias de muchas personas y de la generación actual. La comodidad espiritual es una anestesia para el corazón mismo. Muchos profesan conocer a Cristo. Una de las cosas que vemos hoy en día es que todo mundo dice: Dios te bendiga. Por donde vamos, ya es un cliché, ya es una forma natural de saludarse. Y bien sea con amigotes en la cantina, bien sea en parranda, bien sea en malas compañías, se saludan y se dicen: Dios te bendiga. Y el otro responde: amén. Y aunque muchos profesan hoy conocer a Cristo, viven como si la eternidad estuviera lejos. Y precisamente esa es la preocupación del apóstol Pablo. Después de enseñar la doctrina gloriosa de la justificación, de la santificación, del amor cristiano que hemos estado estudiando en sermones pasados, donde Él nos enseña la Escritura cómo amar a nuestros hermanos y cómo amar y cómo también comportarnos con nuestros enemigos. Ahora el apóstol Pablo levanta la voz como un centinela que anuncia la llegada del amanecer. Y no está dando un consejo. Está haciendo resonar una trompeta espiritual. Y esa trompeta espiritual está diciendo: despierta, despierta. En el contexto de lo que hemos estudiado, el contexto de este pasaje es el siguiente. En Romanos 12 y 13, capítulos 12 y 13, describe
¿Cómo debe vivir alguien el Evangelio? ¿Cómo debe vivir aquel que ha sido transformado por el Evangelio? En el capítulo 12, Pablo habló de ser sacrificios vivos delante de Dios. Luego nos enseña de los dones espirituales. Después nos explicó el amor sincero a los hermanos y a los enemigos. En los primeros capítulos, en los primeros versículos del capítulo 13, habló de la obediencia a las autoridades civiles. Nos habló como nuestro deber como cristianos frente a las autoridades civiles. En los versículos 8 y 10 que estudiamos la semana pasada, explicó sobre el cumplimiento de la ley y que todo el cumplimiento de la ley se resume en el amor, en amar. Pero no amar a la manera del mundo, no amar pasionalmente, sino amar a la manera de Dios. Y ahora, en estos versículos que vamos a estudiar, el apóstol Pablo nos presenta la motivación definitiva para vivir santamente. La motivación que nos debe motivar a vivir sanamente. Y esa palabra motivación es tan precisa porque justamente lo que hace que muchos se mantengan en un gimnasio todos los días es la motivación. Una motivación los lleva allí. El ser humano realiza lo que realiza diariamente, repetitivamente, por una motivación. Y esa motivación que el apóstol Pablo nos presenta para mantenernos santos delante de Dios es: Cristo viene. Es que Cristo viene. Y esa palabra impregnada de la escatología bíblica. La escatología no es un tema para alimentar curiosidades. A algunos les gusta estudiar escatología solo para conocer algunos tiempos, para saber quién es la bestia, para saber quién es, dónde está el 666, quién es el falso profeta. Y algunos van más allá, estudian la escatología para tratar de descubrir cuál es el día exacto en el que va a venir el Señor Jesús, aún sabiendo en que la palabra dice que ni aún los ángeles del cielo lo saben. La escatología es el estímulo. Le voy a resumir la escatología. La escatología es el estudio de los tiempos futuros y el estímulo escatológico, el aporte a nuestra vida de toda la escatología es vivir en santidad porque Cristo viene. Vivir en santidad porque Cristo viene. Como decía Juan Calvino, abro comillas, nada mueve más eficazmente al creyente hacia una vida santa que la consideración constante de la venida del Señor. Cierro comillas. Y por eso vamos a desarrollar estos pasajes de manera expositiva, versículo por versículo, y los vamos a analizar. Lo primero que vamos a considerar es: el cristiano debe despertar porque el tiempo es breve. Versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
Esa frase, y esto, conociendo el tiempo. La palabra tiempo en el griego es kairos. Y kairos no significa tiempo cronológico necesariamente. Se refiere a un momento decisivo. Un tiempo señalado por Dios. Pablo dice que el creyente debe vivir comprendiendo la época redentora en la que se encuentra. Mi hermano, desde la resurrección de Cristo vivimos en los últimos tiempos. Desde la resurrección de Cristo vivimos en los últimos tiempos. El Señor Jesús dijo, vengo en breve. Algunos de su época lo tomaron como que va a venir el próximo año, el próximo mes, porque alguien que dice, espérame que vengo en breve, uno asume que va a venir antes de que uno muera. Pero ellos murieron y no ha venido. Murió la siguiente generación y no ha venido. Han pasado centenares de años y no ha venido. Entonces, la motivación de Cristo no fue engañarlos. Cristo no engañó al decir vengo en breve. Cristo estaba manifestando la expectativa con la que cada cristiano debe vivir cada día, y es en cualquier momento regresa nuestro Maestro y debo vivir para Él. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermano, no esperamos otro acontecimiento redentor antes del regreso de Cristo. No esperamos. Nosotros vivimos entre dos grandes acontecimientos. El primero es que Cristo ya vino. Y el segundo es que Cristo volverá. Y esa realidad cambia completamente la manera de vivir. Ya es hora de levantarnos del sueño, dice también nuestro pasaje en el versículo 11. La palabra sueño en griego es hipnos, de donde viene la palabra hipnosis. Y significa sueño profundo. No habla de sueño físico. Describe una indiferencia espiritual. El creyente descuidado completamente. El creyente dormido es el creyente que está sonso, somnoliento, que no le importa vivir para Dios. A ese Pablo le está diciendo, despierta ya. Levántate de ese sueño. A una iglesia cómoda. Hoy en día, y no está mal cuando una iglesia tiene los recursos para tener comodidad. Pero la comodidad no puede ser la exigencia nuestra para nuestra asistencia fiel a la iglesia. La semana pasada me encontraba a alguien y me dijo, ¿por qué antes tenían las puertas abiertas y se oía todo y ahora están encerrados? Yo le dije, no, porque ahora pues colocamos un aire acondicionado para estar un poco más cómodos. Entonces me dijo, ahora sí voy.
Y así como esa persona declaró, ahora sí voy bajo el estándar de la comodidad, hay muchos. Las sillas no me gustan, no voy. El tiempo está lluvioso, no voy. El sol está muy caliente, no voy. Hace mucho calor, no voy. Si se va la luz, no voy. Si estoy bravo, no voy. Si hoy amanecí sin un peso en el bolsillo y estoy angustiado, no voy. Y si seguimos la lista, vamos a encontrar razones para no venir nunca a la iglesia. Y esa no es sino una vislumbre de adormecimiento espiritual. Cristianos distraídos de la palabra, no atentos. Igual que aquel joven cuando Pablo predicó más largamente una noche y mientras predicaba en un edificio alto, en la ventana, Eutico sentado recibiendo el fresco de la noche y mirando hacia afuera mientras el apóstol Pablo estaba predicando. Es que no era el pastor Erwin. Si era el pastor Erwin, hasta entiendo a Eutico. Pero no era el pastor Erwin, era el apóstol Pablo predicando. Y Eutico solo miraba hacia la calle. Solo le interesaba lo que pasaba. Se adormeció tanto que se cayó. Y se esnucó. Se mató. Pablo bajó. Oró por él y él resucitó. Pero hermanos, así hay muchos. En la iglesia de cuerpo presente, pero en la mente anhelando el mundo. En la iglesia asistiendo por un compromiso, pero al salir de la iglesia deseando lo que el mundo ofrece. Y Pablo utiliza la figura del amanecer. Mi hermano, cuando amanece nadie quiere seguir durmiendo voluntariamente. La luz te obliga ¿a qué? A levantarte. Así que debes responder como creyente frente a la proximidad del regreso de Cristo. ¿Qué sigue diciendo nuestro pasaje? Porque ahora está más cerca nuestra salvación. Ahora está más cerca nuestra salvación. Ahora yo pregunto, ¿estos hermanos no eran salvos? Porque dice Pablo, está más cerca nuestra salvación. ¿Quiere decir que no eran salvos? No, ellos eran salvos. Pero aquí salvación no se refiere a justificación. Aquí salvación se refiere a glorificación. Mi hermano, nuestra redención aún no ha llegado a la consumación total. Cada día estamos más cerca del momento cuando seremos semejantes a Cristo. Y la Biblia presenta la salvación en 3 tiempos. Fuimos salvos, o sea, fuimos salvos de la culpa. Estamos, tiempo presente, siendo salvos del poder del pecado, porque luchamos con el pecado diariamente. O usted no lucha. ¿Soy yo el único marciano aquí? ¿Diferente? ¿El único que lucha contra el pecado? ¿O usted también? Entonces todos luchamos contra el pecado. Entonces, fuimos salvos eficazmente. ¿Por qué? Por la justificación de nuestro Señor Jesucristo. Estamos siendo salvos en el sentido de nuestra lucha con el pecado.
y seremos salvos en la glorificación, en la completa y absoluta victoria sobre el pecado, porque el pecado ya no tendrá presencia en nosotros. Entonces, cada día, mi hermano, ese es un momento glorioso. Cada día se acerca ese momento, el momento donde seremos completamente perfectos delante de Dios. Decía John Murray, abro comillas, la esperanza cristiana nunca mira hacia atrás, siempre vive orientada hacia la consumación de la obra redentora. Cierro comillas. Un cristiano que no está mirando atento hacia el regreso de Cristo y no vive consecuentemente correspondientemente o consecuentemente con ese regreso, está dormido. Lo segundo que tenemos que considerar aquí es: el cristiano debe abandonar las obras de las tinieblas. Versículo 12. Versículo 12 de Romanos 3. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Comienza nuestro pasaje diciendo cómo la noche está avanzada. Mi hermano, la noche representa ese presente caído, este presente siglo, un siglo que está caído. Y cuando hablo de siglo, no hablo de 100 años. Hablo del tiempo actual. Vivimos en un mundo dominado por el pecado. Dominado por el pecado. Hermanos, Pablo dice algo extraordinario. La noche está avanzada. Literalmente eso significa la noche está llegando a su final, a su fin. El reino del pecado tiene fecha de vencimiento, mi hermano. Una de las cosas que mi mamá siempre hace cuando compra sus pastillas es que no se toma una si no me dice a mí, prende foco, mira la fecha de vencimiento. Eso es siempre. Y hasta que no vea la fecha de vencimiento no se las toma. Hermano, el pecado también tiene fecha de vencimiento. Es una fecha que no conoce usted ni que conozco yo, pero que conoce el Señor. La maldad no va a triunfar eternamente porque nuestro Cristo viene victorioso. Y se acerca ese día. El día, mi hermano, representa el regreso glorioso. Esa palabra que está en el versículo 12 donde dice, y se acerca el día. Eso quiere decir, se acerca el día del glorioso regreso de Cristo. Toda la iglesia debe estar preparada, porque la Escritura utiliza esta imagen para referirse al día del Señor, la esperanza de la iglesia, el amanecer eterno, la manifestación del reino, mi hermano. No sabemos cuándo llegará, pero estamos seguros de que viene. No sabemos cuándo llegará, pero estamos seguros de que viene. Entonces, ¿qué debemos hacer? El pasaje sigue diciendo, desechemos las obras de las tinieblas. Desechar significa quitarse una ropa vieja. Allí, en ese contexto. Y lo vamos a ver porque más adelante dice de vestirse también.
Entonces, desechar significa quitarse una ropa vieja. Y es un acto, mi hermano, voluntario, deliberado. Eso no ocurre automáticamente. No. Porque tenemos que saber que hay una santificación instantánea que el Señor hace en el momento de nuestra regeneración. Somos llamados santos delante de Dios. ¿Por qué? Porque nos es imputada la santidad ¿de quién? De Cristo. Pero hermano, el día siguiente de la conversión de una persona, cuando es regenerada, usted la mira y lo que menos parece es que es santo. Y ahí es donde muchos vienen y dicen, el Señor obró, Dios lo regeneró, pero todavía parece un mundano. ¿Por qué pasa eso? Pero si ese nuevo cristiano ora al Señor, ¿cómo lo ve el Señor? Como santo. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Aunque por fuera no se vea tan santo. Porque esa santidad por fuera habla de la segunda parte de la santificación, que es la santificación progresiva que va haciendo el Señor en nuestra vida. Pero aquí, en esta santificación progresiva, tú tienes volitivamente una responsabilidad. Usted y yo tenemos una responsabilidad en esa santificación, no en la primera. Tú no tienes ninguna acción para la primera santificación, por decirlo así. ¿Por qué? Porque tú no puedes comprar la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación la otorga Dios. Porque no, la salvación no es un proceso de 60-40. Dios pone el 60 y tú el 40. No, eso es herejía. El Señor puso el 100%. Él es el soberano. Pero en la santificación progresiva juega un papel muy importante su voluntad. Mi hermano, el creyente participa activamente en la santificación. Y esa santificación no produce la gracia, pero responde ante la gracia. Las obras de las tinieblas son incompatibles con la nueva naturaleza en Cristo. Por eso es que sigue diciendo el pasaje, desechemos ¿qué? Las obras de las tinieblas. ¿Y qué dice? Vistámonos las armas de la luz. Mire que no dice ropa, vistámonos la ropa. No, dice vistámonos las armas. La vida cristiana es una batalla. No es un paseo. No es un tour. La santidad implica un combate constante. Efesios capítulo 6 desarrolla esa verdad ampliamente, mi hermano. Y voy a citar a John Owen. Abro comillas. John Owen dijo, mata el pecado o el pecado te matará. Y hay algunos que han usado la excusa de entender la gracia de Dios, pero como para malversar y sacar excusas para su mal comportamiento. Ya yo vivo en la gracia, nada me condena. Y como vivo en la gracia y nada me condena, entonces yo vivo lo que sea. Yo vivo como sea. Se entregan al pecado. El apóstol Pablo nos dijo esto claramente. ¿Qué pues diremos?
que para que abunde entonces como sobreabundó la gracia, donde abundó el pecado, entonces ¿qué vamos a decir? Vamos a pecar deliberadamente para que abunde la gracia. El mismo apóstol dijo, no, de ninguna manera. Pero hay unos que viven jugando con el pecado. Hermano, y la guerra espiritual nunca admite tregua. La guerra espiritual no es la que muchos creen que hacen, donde salen hablando y diciendo que le pisan la cabeza al diablo, donde agarran y se acaban todo el aceite de oliva de los almacenes porque quieren andar regando aceite en el carro, en el baño, en la casa, a la suegra, y riegan aceite por todos lados. Y creen que al hacer eso están haciendo guerra espiritual. No, mi hermano, esa guerra espiritual que el creyente la libra diariamente resistiendo el pecado. Viviendo para Dios. Lo tercero, el creyente debe caminar como hijo de día, hijo del día. Leamos capítulo 13, versículo 13, perdón. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. ¿Cómo comienza el pasaje? El versículo. Andemos como de día. Andar significa aquí la conducta humana. Andar significa, en este pasaje, la conducta humana. Quiere decir entonces que andar como de día es vivamos, conduzcámonos diariamente como hijos de luz. No habla de momentos aislados aquí, mi hermano. Aquí describe un estilo de vida permanente. La palabra honestamente significa decorosamente, significa honorablemente, significa digno. ¿Cómo debemos andar? De manera que honorable. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al llamado que tenemos, de acuerdo a lo que significamos, de acuerdo a lo que somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Y qué ridículo y qué payaso ha de verse una persona que ocupa un lugar de dignidad, pero se porta como lo contrario. Yo creo que noticia mundial ha sido lo de nuestro país vecino. Un ejemplo de alguien sentado en una silla de alta dignidad, pero con comportamientos ¿de qué? Con comportamientos indignos. Así se ve un cristiano. Así se ve un cristiano cuando profesa serlo, cuando se congrega, cuando habla y dice que es cristiano, pero cuando lo ven abrir su boca, cuando lo ven en su conducta diaria, todo lo contrario a lo que profesa es lo que demuestra. Qué triste. Así que, mi hermano, el creyente debe vivir sabiendo que pertenece al reino de la luz. Y Pablo menciona 3 parejas de pecado aquí en ese pasaje. Y no son casuales. No son casuales. Porque representan prácticamente toda la corrupción moral del mundo antiguo.
y también del mundo moderno. ¿Cuáles son? Bueno, aquí la primera pareja de pecado que usa, ¿cuál es? No en glotonerías y borracheras. Glotonerías y borracheras. ¿Eso habla de qué? De los excesos. De una vida controlada por los apetitos. Por las emociones, por los apetitos. No solamente alcohol, sino todo aquello que domina tu corazón. Hermanos, es triste ver personas que viven controlados por los excesos de la carne, por la seducción. Hoy en día que se quiere disfrazar las cosas del Señor. Estamos en cumplimientos donde la Escritura nos los ha advertido. Estos son tiempos donde a lo bueno lo están llamando malo. Las niñas en el colegio reciben bullying cuando hablan de que son señoritas. Porque ya ahora ser señorita en el colegio a cierta edad ya es una plaga. Lo que antes era un valor, ahora es motivo de burla. Pero lo contrario, aquello que antes era motivo de vergüenza, ahora es motivo de ser celebrado. No podemos caer en las trampas del mundo, en los excesos del mundo. El otro grupo es lujurias y lascivias. Y aquí habla de pecados sexuales, lujurias y lascivias. La palabra griega describe ¿qué? Inmoralidad desenfrenada. Y vivimos precisamente en esa cultura donde el pecado sexual es que es aplaudido, es celebrado. Antes un hombre podía escuchar una canción y podía dedicarla a su esposa o a su amada, porque la letra era una letra que hablaba de un amor puro, romántico, fiel. Hoy no. Hoy usted prende la radio y todo lo que se promulga en la música actual es apelativos a la infidelidad. El triunfo del amor, porque la mona le quitó la mujer a la morena. El triunfo del amor de Juan con Federico. La celebración de la infidelidad. Y todo esto colocado detrás de melodías que llegan al corazón y que atraen y que ponen sentimental a la persona. Hermano, es como cuando la persona que va a envenenar un animal le coloca el veneno dentro de la carne que se va a comer y el animal solo huele un buen manjar cuando se está tragando el veneno por dentro. Las buenas melodías, esas que te erizan la piel y que te dicen, es que me encanta la melodía. No solo son eso es la carne que te atrae, que atrae tus emociones. Pero la letra es el veneno que contamina tu alma. Y Pablo recuerda aquí que el cuerpo pertenece
al Señor. Nuestro cuerpo le pertenece a Él, no al pecado. El tercer grupo aquí es contiendas y envidia. Y note que la primera, glotonerías y borracheras, habla de excesos. Lo segundo, lascivia y lujuria, habla de los apetitos sexuales. Pero mire, Pablo no dejó de lado aquellos pecados respetables, como lo llamarían algunos reformadores. Pecados respetables. ¿Cuáles son esos pecados respetables? Los pecados donde tú los cometes, pero sigues siendo cristiano. Tú los cometes y tú dices, eso no es nada. Pecados respetables, contiendas y envidias. No solamente condena la inmoralidad, también condena el orgullo mismo. Porque la contienda y la envidia es el alimento, es el cardero que revuelve el sancocho del orgullo. Los celos, las rivalidades, las divisiones, las peleas, las murmuraciones. Hermano, el Evangelio destruye igualmente los pecados públicos como los pecados privados. Martin Lloyd Jones decía, abro comillas, los pecados del espíritu pueden ser tan ofensivos delante de Dios como los pecados de la carne. Hay unos que están luchando todo el tiempo. Yo soy fiel a mi mujer, yo voy a ser fiel, yo no voy a mirar a ninguna. Pero apenas, hermano, apenas puede odiar a un hermano, lo odia. Si va a hablar, habla de él. Son chismosos. Pero como nadie, o mentirosos, pero como nadie se escandaliza por esos pecados, por eso los llaman pecados respetables, esa persona se siente cómoda viviendo un evangelio cuando su boca habla mentira. Cuando en su corazón odia al hermano, cuando no es capaz de pedir perdón o cuando no es capaz de darlo. Y aquí, mi hermano, esto es tan grave. Esto es tan grave que tenemos que recordar lo que dice la palabra. Las zorras pequeñas dañan los grandes viñedos. Como cuarto y último punto, el remedio es vestirse de Cristo. Versículo 14. Andemos como de día. 14. Si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo termina con un mandato extraordinario. Él no dice únicamente desvístanse del pecado y quédense desnudos. Porque es que hay unos que llegan al evangelio y cuando llegan al evangelio se despojan de aquellas cosas que racionalmente piensan que son malas. Pero se quedan desnuditos queriéndose colocar la ropa que ellos quieren colocarse, no la que Cristo quiere colocarles. Y aquí dice el apóstol Pablo, vístanse del Señor Jesucristo. Para los que somos padres de adolescentes, sabemos que una de las cosas más difíciles es enseñarles a vestirse. Porque los adolescentes creen que tienen más concepto de la moda que sus padres. Creen que sus padres son anticuados. El adolescente quiere ver en TikTok a la que admira,
Mira la cultura de otros países. Y como si no existiera tela en el mundo, como si estuviéramos en escasez textil en el mundo. Los vestidos que usan son tan pequeños y así es como ellas creen que se ven bien. Cuando la mamá le dice, mi amor, no, ponte esto un poquito más abajo, ya empiezan a decirle, mamá, ¿tú qué vas a saber? Si tú naciste, si tú recibiste a Simón Bolívar en tu casa cuando llegó. Tú estás tan demasiado vieja, anticuada. Yo no voy a vestirme así. Y aunque el muchacho, ante los ojos de aquellos que miran y juzgan por las escrituras, se vea como un ridículo y como un payaso, el joven, por la estructura e imagen que el mundo le vende, se ve espectacular. Y aquí hay dos cosas. Hay cristianos que también son así. Adultos cristianos. Dicen, voy a la iglesia y está bien, me quito, me dejo estos pecados visibles que tenga. Ahora, el problema no es al dejar los pecados visibles con los que llega. El problema es a la hora de vestirse, que se quiere vestir como él quiere. Pero aquí Pablo dice, hay un solo vestido al que te tienes que poner. Hay un solo vestido. No hay otro. Ese vestido es Cristo. Así que mi hermano dice eso tan profundo, vestíos del Señor Jesucristo. Y aquí la imagen vuelve al cambio de ropa. Quítense una para ponerse otra. Te vas a quitar la ropa del pecado, la ropa inmunda del pecado, pero para vestirte de Cristo. No significa recibir nuevamente una justificación. No. Ya son creyentes. Habla de vestirse diariamente del carácter de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué implica? Eso implica pensar como Cristo. ¿Será posible pensar como Cristo? ¿Cómo crees que es posible pensar como Cristo? Algunos dirán, y creo que uno de los mayores errores que cometen estos grupos que intentan definir que son de Cristo, pero no estudian la Escritura, sino que se van a oraciones intensas sin el estudio de la palabra. Entonces salen con, tuve un sueño. Y en el sueño entonces vio una cosa y siguen el sueño. Al día siguiente tienen otro sueño. Y se van guiando de sueño en sueño. Pero la Biblia no dice que los sueños nos santificarán. La Biblia dice que la que nos santifica diariamente es la que, la palabra de Dios. Cristo dijo, santifica a los padres en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Entonces, ¿cómo podemos pensar como Cristo? Estudiando las palabras de Cristo. También debemos andar como Cristo. Hay unos que dicen, Señor, te amo. Y creo que aplican la misma estructura comportamental que usan con los semejantes. Decirle, te amo, te amo, te amo. Pero Cristo dijo, el que me ama, que guarde mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos.
Hay unos que se pasan toda la vida en una relación romántica con Cristo. Hermano, Cristo no vino a establecer una relación romántica contigo, como para que tú todos los días, yo cada vez que me levanto y digo, papito lindo, te amo. Después agarro, y no quiere decir que está mal. Quiere decir que en todo el día no cogen la escritura, pero se la pasan todo el día diciendo, papá, te amo. Yo amo al Señor. Señor, yo te amo. Está cocinando y la cebolla hizo su efecto y se pone a llorar. Señor, estas lágrimas son para ti, te amo. Y terminan la noche diciendo, Señor, te amo, te amo, te amo. Y cuando el Señor mira tantos te amos, donde ni siquiera ha tomado la escritura para oír su palabra, el Señor dirá, tú no me amas. Estás enamorado de un Cristo que construiste con tu mente. Pero no podrás conocer a Cristo si no es a través de la palabra. Por eso estamos llamados a pensar como Él, a amarlo, a responder como Él, a vivir para su gloria. Ese es el lenguaje de la unión con Cristo. Todo crecimiento espiritual, mi hermano, depende de esa unión viva. Separados de Cristo, nada podemos hacer. La palabra que sigue diciendo, y con eso terminamos, y no proveáis para los deseos de la carne. La palabra proveer significa que planear anticipadamente, trabajar. Bueno, un padre de familia, ¿qué hace? Provee para sus hijos. ¿Qué hace? Trabaja, planea, se sacrifica y trae alimento a la casa. ¿Eso es qué? Proveer. Y Pablo está usando esa misma figura para aquellos que proveen, ¿para qué? Para la carne, para los placeres. ¿Qué quiere decir? Desde el día anterior están pensando cómo van a satisfacer la carne. Saben ahorrar para ir al concierto, pero no pueden ahorrar para ir a la iglesia. Si viene un artista mundano, se pueden someter a horas y horas en una fila larga, así esté lloviendo, así les dé paludismo, así les dé una bronconeumonía, no les importa nada, están allí mojándose porque su artista favorito está en el estadio y tienen que entrar y tienen que verlo. Pero cuando amenaza la lluvia y ni siquiera ha caído ni un sereno todavía, apenas ven una nubecita negra, dicen el domingo, no voy para la iglesia porque va a llover. Y por eso es que en algún tiempo les hablaba diciendo de esto. A veces el mundano hace mayormente y apasionadamente su maldad que el cristiano, la verdad. Pueden pasarse horas para meterse a la cantina. Los echan de la cantina y se quedan tomando afuera. Mientras que el cristiano, mientras está viendo la palabra, mira el reloj cada 5 minutos para ver cuándo termina el mensaje, para irse. Es incongruente. ¿Cómo que servíamos mejor al mundo que ahora al Señor? Entonces eso es proveer para los deseos de la carne. No tenemos que alimentarlos. No alimentes aquello que te va a dominar. No prepares el terreno para la tentación. El pecado raramente aparece de improviso, hermano. Generalmente comienza mucho antes, con decisiones pequeñas. Nadie que cae dice, voy caminando en tremenda santidad. Ayer estaba luchando en santidad tremendamente y hoy amanecí ya caído. No, el que cae es porque ha alimentado ese pecado con anticipación, con concesiones silenciosas, con pensamientos ocultos. Así que no te descuides, hermano, no nos descuidemos. La santidad requiere vigilancia continua. Como lo dijo Thomas Watson, abro comillas,
Quien juega con la tentación terminará llorando bajo su poder. De esto tenemos estas aplicaciones, hermanos. Primero, examinémonos constantemente en nuestra vida. Establece vigilancia. El salmista le dijo al Señor y oraba, diciéndole al Señor: Señor, límpiame con hisopo, límpiame. Mira, examíname, oh Dios, y mira si hay camino de perversidad dentro de mí. El salmista decía: líbrame, Señor, de los pecados que me son ocultos. Lávame más y más. Si estás cayendo en la rutina religiosa de cumplir un domingo, estás debilitando tu comunión con Dios. Vive cada día con la perspectiva de la eternidad. Esa debe ser nuestra motivación. En cualquier momento nuestro maestro llega. Los lotes que hayas comprado, las casas que tengas, el dinero que tengas acumulado, todo eso no te lo podrás llevar. ¿A quién se lo va a dejar? Al anticristo, dice el hermano. ¿A quién se lo vas a dejar? Mi hermano, a nadie. ¿Por qué tanto acumulas? ¿Quiere decir que te estoy invitando a que no ahorres? No, en ninguna manera. Lo que te estoy diciendo es que tú no puedes vivir para el mundo descuidando lo más importante, que es tu vida con el Señor. No hagas concesiones con el pecado, por pequeñas que parezcan. Cultiva tu comunión con Cristo de manera diaria. Oración, lectura de la palabra, participación en la iglesia. Vístete de Cristo, mi hermano. Eso no es un acto místico, como algunos que usan, dicen: me visto de la armadura de Dios y me la pongo. Y dice: póngase la armadura de Dios. Entonces algunos, en un acto místico, dicen: ya me puse el yelmo ya me puse la coraza, ya tomo la espada. ¿Quién dijo que así ya te vestiste de la armadura de Dios? Vestirte de la armadura de Dios significa vivir como la Escritura los dice. Eso es vestirte de la armadura de Dios. No con actos místicos, no con actos proféticos, sino con el estudio minucioso de la palabra y abriéndote y exponiéndote a ella para que ella sea un espejo delante de ti, para que te veas. Hermanos, Pablo no presenta un llamado para el miedo, porque algunos han usado la escatología como para el miedo. Cristo ya viene, entonces van a caer los helicópteros, van a caer los aviones, vamos a quedar, no va a haber nada que comer, y entonces la gente empieza a temblar. No, el llamado de Pablo no es a tener miedo ante la venida de Cristo, sino a tener esperanza. El amanecer de la redención definitiva está cada vez más cerca. ¿Cuándo te convertiste? ¿Cuándo vino Cristo a tu vida? Pues hoy está más cerca el día de la venida de Cristo que cuando te convertiste, que cuando Cristo te llamó. Así que, mi hermano, el creyente vive entre la luz y la gloria. Vive entre la primera venida de Cristo y su regreso triunfal. Esa esperanza no conduce a pasividad, no conduce a aburrimiento, no conduce a estar adormecido, nos conduce a una vida despierta, vigilante. Por eso, vistámonos del Señor Jesucristo, porque no existe un camino más alto para vencer el pecado que permanecer unidos a Cristo. El que contempla diariamente la hermosura del Salvador encontrará cada vez menos atractivo al mundo. ¿Sabe por qué muchos encuentran atractivo el mundo? Porque no han contemplado la majestad de Cristo por medio de su palabra. Pero cuando tú no conoces al Señor, cuando conoces su obra en tu vida, el mundo parece insípido. ¿Qué es entonces? El Señor, mi hermano, nos conceda para vivir como hijos del día, guardando con gozo la aparición de Cristo, porque un día Él vendrá
y que nos halle despiertos, vestidos de su justicia y perseverando como aquellas vírgenes que tenían sus lámparas encendidas esperando a su amado. Coloquémonos en pie. Oremos. Amado Dios, Padre, Dios de gracia, Dios de misericordia, Dios de justicia, Dios de verdad. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra para que podamos a través de ella, Señor, ser santificados. Completa, sigue haciendo completa tu obra, y de hecho así lo has dicho, Señor, en tu palabra, que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar hasta su venida. Pero ayúdanos, Señor, a nosotros para que en esa participación toda nuestra voluntad la pongamos, Señor, a tu servicio, delante de ti. Rindamos nuestra voluntad delante de ti. Y aunque eso no signifique libre albedrío para salvación, porque la salvación viene de ti, sí significa que tú nos has hecho seres libres para decidir qué hacer cada día. Y en esa libertad, Señor, queremos oír tu palabra, el consejo del apóstol cuando nos ha dicho: no conviertan la libertad en libertinaje como ocasión para el pecado. Ayúdanos, Señor, cada día a vivir para ti, a estar vigilantes, despiertos, a vivir una vida santa, Señor, delante de ti, a esperar, Señor, con gran esperanza el regreso triunfal de nuestro amado Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir como hijos de día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.